recordar todas las bondades que Dios tuvo con él. Igual nosotros, mis hermanos, sabemos que tenemos problemas, pero siempre recordar que sin Dios no somos nada, mis hermanos. Y bueno, para dar inicio al culto de hoy, dejo la parte musical con mi hermano Gibran. Sí. Bien, mis hermanos, pues así como está puesto de pie, vamos a entonar estos cantos en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Hace un momento pudimos tener un tiempo de oración juntos como iglesia. Recordamos que a las 11:30 empezamos este domingo a venir como iglesia, orar juntos. La realidad es que fue un tiempo hermoso en oración con nuestro Dios, juntos como iglesia, y de verdad que le invitamos a hermanos invitados que no pudieron estar, que no sabían probablemente de igual forma, vénganse, mis hermanos, es un tiempo hermoso de oración con nuestro Dios. Y decía nuestro hermano Luis en la dirección que en el momento de entonar los cantos, en cualquier momento, estemos atentos a su palabra, estemos atentos, y cuando entonemos estos cantos, recordemos que no es alguien acá enfrente y que los dirige a ustedes. No, hermanos, somos juntos, unidos como iglesia, un solo cuerpo en Cristo, y juntos elevamos estos cantos y esta adoración a nuestro Dios. Así que vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Este canto se titula Me hirió el pecado, y habla de la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para darnos salvación a cada uno de nosotros. Entónelo con todo su corazón para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Seremos con Él siempre felices, mis hermanos. Y aún cuando
le recibimos, cuando creemos en Él por medio de la fe, y vemos su obra perfecta y reconocemos que necesitamos un Salvador, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que no podemos solos, aún en esta vida, a pesar de las circunstancias. Él nos da gozo. Dice su palabra que aún en medio de las circunstancias, de las tribulaciones, de las situaciones difíciles, Él nos puede dar gozo en medio de estas dificultades. Y confiamos en eso, mis hermanos, y ciertamente cuando lleguemos a su presencia, ciertamente cuando Él venga por su iglesia y estemos en el cielo con Él, dice que en ese lugar no habrá más lloro, no habrá más llanto, toda lágrima será enjugada, no habrá más dolor. Y eso es lo que esperamos, mis hermanos, nuestra redención y el poder estar con Él eternamente. Vamos a entonar este siguiente canto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice su palabra que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Y vamos a entonar este hermoso canto basado en Romanos capítulo 8. Separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? Separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a entonarlo una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Somos más que vencedores en Él. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Eso dice la palabra, y confiamos y creemos, y nuestra esperanza está puesta
en nuestro Dios, y en Él, dice su palabra, que somos más que vencedores. Y vamos a entonar este siguiente canto, pero antes vamos a elevar una oración a nuestro Dios en agradecimiento a Él, pero de igual forma dejar nuestras peticiones, nuestras cargas en Él. Dice su palabra, en palabras de Cristo Jesús decía: mi yugo es fácil y ligera mi carga, vengan a mí que yo os haré descansar. Y vamos a orar a Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, estamos ante ti, Señor, para darte gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque en ti podemos confiar, Padre. Gracias, Dios, por nuestra salvación, Señor, la salvación de nuestras almas, amado Dios, de aquellos que hemos creído en ti, Padre. Y esa misma oferta que está abierta, Señor, para el que quiera, Señor, para que el que desee acercarse a ti, Padre, en arrepentimiento, Padre, sabiendo que solo tú puedes perdonar sus pecados y salvar su alma, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos a quien acudir, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque podemos decir, Señor, podemos expresar que en ti somos más que vencedores. Podemos expresar que no hay absolutamente nada creado que pueda separarnos de tu amor, que pueda separarnos de ti, Señor. Podemos expresar, Señor, con todo nuestro corazón, que en ti, Señor, encontramos paz, que a ti podemos acercarnos, Señor, para poder entregarte nuestras cargas, Señor, nuestras luchas, amado Dios. Sabemos que hay lucha, Señor, en tu pueblo, que hay lucha, Señor, en tu iglesia, amado Dios, que hay situaciones y circunstancias difíciles, amado Dios, por las que vivimos, por las que pasamos, amado Dios, pero de las cuales tu palabra, Señor, nos muestra que tú tienes el control, amado Dios. Ayúdanos, amado Dios, te necesitamos. Hemos orado, Señor, por tu iglesia, por hermanos, Señor, que estuvieron enfermos, y hemos visto, Señor, tu mano poderosa, Padre, y que tú, Señor, les has permitido estar aquí, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Agustín, de su familia, Señor. Bendícele, Señor. De igual forma, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Marta Melgoza, Señor. Melgoza, Señor, que te rogamos, Señor, por su vida, Padre. Da paz, Señor, a ella, a su familia, amado Dios. Consuelo a sus corazones, Padre. En donde, Señor, de igual forma sabemos que tú puedes hacerlo, Señor. La fortaleza, Señor, en medio de las dificultades y en medio de esta situación que ellos han pasado, Señor, te pedimos que tú les fortalezcas, amado Dios. Les des paz, Señor, y les permita, Señor, a través de esto, Señor, conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, Señor, el único Dios, Señor, que puede traer a su vida paz, consuelo, Señor, fortaleza, Señor, en medio de estas dificultades, Señor, que vivimos, amado Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te ponemos en tus manos su vida, amado Dios. Te lo rogamos de ella, de su familia, amado Padre. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, Señor. Y las peticiones, Señor, de cada uno de tu iglesia, Señor, de nuestros invitados, de igual forma, Señor, lo ponemos en tus manos, rogándote, amado Dios, que tú seas con ellos, Señor, y que tú permitas, Señor, que podamos ver tu mano poderosa, amado Dios. Danos la victoria, Señor, no siempre, Señor, con lo que nosotros pedimos, con lo que nosotros ponemos en oración en ti, Señor, porque siempre que oramos, Señor, te pedimos, Señor, y te rogamos que tu voluntad sea hecha, Señor, en nuestras vidas. Y a veces tu voluntad no es nuestra voluntad, Señor, pero, Señor, aún en medio de ello podemos ver tu mano poderosa, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y sé con nosotros, Padre. Que nuestras cargas las podamos dejar en ti, que este peso, Señor, que nos asedia, Señor, podamos dejarlo en ti, porque en ti podemos descansar. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a entonar este canto, mis hermanos. Tu mirada se titula Y no hay nada que podamos esconder de nuestro Dios. Él lo sabe todo y su fidelidad es para siempre. Él no deja de ser fiel, mis hermanos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder,
que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en eso confiamos, y podemos encontrar paz en nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a entonar este último canto para concluir este tiempo, y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón en alabanza y en adoración a nuestro Dios, porque Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido presente
Dios es maravilloso, mis hermanos. ¿Lo cree, hermanos? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Y así como está en su lugar, vamos a acomodar primero esto y a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de nuestro Dios en este día. Y gloria a Dios por estos cantos, gloria a Dios por poderle cantar, tener la oportunidad de hacerlo. La realidad es que muchas personas no pueden hacerlo. Hay muchos lugares donde hay persecución, donde tienen que reunirse de una forma a escondidas, no pueden entonar cantos así como nosotros a toda voz, y gracias a Dios porque nosotros aún podemos hacerlo, mis hermanos, y orar por aquellas personas que no pueden hacerlo, y que Dios les guarde y les permita paz, consuelo a sus corazones, por aquellas personas que, aunque no lo creamos, realmente hay muchas personas perseguidas en el mundo por seguir a Cristo, pero que esa fortaleza sea en sus corazones, al igual que a nosotros, mis hermanos, que no tengamos nosotros que pasar por una circunstancia así para valorar lo que tenemos, mis hermanos. Así que vamos a darle gracias a Dios por ello. Y bueno, pues los pequeños van a salir a su clase. Pueden subir los pequeños a su clase, van a tener ellos también su palabra de Dios para ellos, y pueden salir los pequeños. Damos unos segunditos, vaya buscando usted, mis hermanos. Ahora no es Filipenses, ahorita explico. Vamos a hablar en este día de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y pues ciertamente estábamos llevando una serie de Filipenses, vamos a continuar con ella, pero lo último que hablamos de Filipenses fue ese hermoso y maravilloso y extraordinario versículo que en lo personal a mí me encanta, que habla de la exaltación y de la humillación de Cristo, cómo Él se despojó de su gloria, prácticamente se despojó de la gloria que vivía con el Padre, de su trono de gloria, para hacerse hombre, humillarse, dice su palabra, hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, hasta sufrir el mayor sufrimiento que cualquier persona pudiese haber vivido en este mundo y vivirá en este mundo. Pero Él lo hizo por amor, Él lo hizo por personas que no lo merecían, por personas que por su pecado tenían que ser destruidas. Estoy hablando de nosotros, mis hermanos, y la raza humana en general. Pero lo hizo, y Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre que sobre el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice lo que leímos en Filipenses, pero tenía en mi corazón el hablar de esta porción de la palabra de Dios, porque ciertamente pues nuestro Señor Jesucristo hizo todo eso, pero ¿cuál es el punto principal del que lo haya hecho? Y es parte de lo que vamos a hablar en este día, como complemento de esa parte, porque Cristo lo hizo, es cierto,
y es una obra extraordinaria, es una obra maravillosa, es una obra que no la hizo para convencernos a nosotros de algo, porque nosotros mereciéramos ser convencidos. A ver qué Dios buscamos. El hombre quiere buscar su Dios, el hombre quiere buscar hacer su Dios a su forma, pero no era así como de, bueno, a ver si Cristo me convence, nosotros como seres humanos, a ver si Cristo me convence para yo seguirle a Él. No, Cristo no lo hizo por eso, mis hermanos. Y si el pensamiento del ser humano está puesto en eso, la realidad es que estamos perdidos. Vamos a leer seguido de una oración, y dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos lo que habíamos hablado en Filipenses, la exaltación de Cristo. Despreció el oprobio, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este día que hemos podido entonar, Señor, estos cantos para tu honra, para tu gloria, Señor, porque hemos sido creados para tu gloria, amado Dios. Todo lo que hacemos, Señor, los creyentes, Señor, es para tu honra y para tu gloria, Señor. Cuánto necesitamos entender y comprender esto, Padre. Ayúdanos, amado Dios, a poderlo hacer. Ahora estamos con un corazón dispuesto, amado Dios, aquí en tu iglesia, Señor, congregados, y quienes nos ven, Padre, por las redes sociales. Estamos dispuestos, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Reconociendo, Señor, que no soy yo el que hablo, sino que es tu palabra, Señor, a través de mí, amado Dios. Que has hablado primero a mi vida, Señor, a través de este mensaje, Señor, y que ahora juntos, Señor, tu Espíritu Santo pueda tocar cada fibra de nuestro corazón, Señor, para reconocerte a ti, el único Dios verdadero, Señor de señores, Rey de reyes, Padre, santo, 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 Señor, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la honra y toda la gloria, sobre quien en algún día, Señor, se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, aún los que te rechazaron, aún los que no te reconocieron, ante ti doblarán rodillas, sabiendo que tú eres el Señor. Te confesarán, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Pero nosotros, Señor, no queremos estar en una posición de haberte rechazado y hasta ese momento reconocerte, Padre. Queremos reconocerte desde ahora, Señor, que nos das vida, que nos das oportunidad de hacerlo, Señor. Reconocerte para que cuando llegue ese día, Señor, podamos estar confiados que estaremos en tu presencia, amado Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues rápidamente un contexto rápido de la carta a los Hebreos para poder entender este verso, que pues complementa un tanto lo que vimos en Filipenses, pero pues no quiero dejar sin un contexto general de lo que la carta a los Hebreos es una carta, no está precisado el autor de la carta a los Hebreos. Su autoría ha sido tema de debate desde la época apostólica. Muchos sugieren que el autor fue Bernabé, pudo haber sido Lucas, Apolos, algunos dicen que Felipe, Clemente de Roma, y muchas de las discusiones se dirigen a Pablo
forma de escritura, aunque algunos la dirigen hacia Lucas, pero bueno, ha sido un tema de discusión el cual no vamos a ponernos ahorita a discutir, ¿no? Muchos se lo atribuyen a Pablo. Sin embargo, de lo que sí podemos estar completamente seguros, mis hermanos, es que Hebreos habla con autoridad divina. Fue inspirada por el Espíritu Santo, fue una carta inspirada por el Espíritu Santo, una hermosa y maravillosa carta que, la Biblia de principio a fin es extraordinaria, Hebreos de principio a fin es extraordinario, lo que habla, lo que dice, es maravilloso. Quien la haya escrito, sin duda fue inspirado por el Espíritu Santo y escrita por el Espíritu Santo de Dios usando a hombres de Dios. El motivo de esta carta fue la necesidad de una exhortación especial a los lectores hebreos, judíos, que habían profesado o habían dicho profesar fe en Cristo como el Mesías, pero algunos de ellos tenían una actitud vacilante. Por eso constantemente vemos en la carta a los hebreos que les es exhortado a retener lo que habían creído, a retener, porque el retener, el perseverar era muestra de que verdaderamente habían creído, pero en una actitud vacilante donde pues ellos, conociendo la ley, conociendo como judíos lo que con anterioridad, el pacto mosaico, todo esto que les había dado Dios en la ley, pues ellos estaban judaizando nuevamente. Entonces, por eso se les exhorta a retener, a perseverar, por eso se les exhorta a avanzar hacia la madurez. La carta está invadida de advertencias para aquellos que en su interior prefieren apostatar de la fe que habían dicho tener. Entonces, esta carta está dirigida a estos judíos que habían sufrido persecución en algún momento y que probablemente seguían viviendo. Estaban en peligro de abandonar esa fe, apostatar de la fe de lo que habían dicho creer. Quizás temían el morir por la persecución que había en esos tiempos. Vamos ahí a Hebreos, unas hojitas atrás, capítulo 10, versículo 32 al 34, dice lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermoso pasaje, y les habla a los hebreos diciéndoles esto. Ustedes tuvieron compasión porque lo que estaban viviendo les ayudaba a ayudar a otros. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que Pablo constantemente nos enseñaba o enseñaba a las iglesias en sus cartas. Nosotros somos consolados o podemos consolar a otros con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados. Entonces, aquí es lo mismo que les está diciendo. Ustedes padecían persecución, padecían situaciones y circunstancias difíciles, y eso les ayudaba a consolar a otros. Pero aún así, en su corazón estaba en que su ciudadanía no estaba aquí en esta tierra, sino estaba en los cielos. Entonces, estaban ellos en peligro con una fe vacilante, una fe que decían tener que estaba vacilante o que posiblemente tenían, pero que había desánimo en sus corazones. La exhortación a que esta ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos, que es la que esperamos por fe. Entonces se exhorta de estas cosas en esta carta. Y en un contexto previo a este capítulo 12, en el capítulo 11, tenemos el título de la fe, y da muchos ejemplos este capítulo 11 de personajes: Abel, Enoc, Noé, Abraham, su esposa Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué. Y sigue, la misma carta a los hebreos dice: faltaría tiempo para hablar de todas aquellas personajes, David, Gedeón. O sea, dice la misma Biblia, tardaríamos muchísimo, habría mucho tiempo para hablar de la fe que tuvieron estos personajes.
que probablemente son grandes ejemplos sin duda en la palabra de Dios, grandes ejemplos que ciertamente podemos seguir. Sin embargo, como en todo tiempo, en todo momento, se tiene que tener el cuidado de no idolatrar al hombre, porque regularmente se dice de estos personajes, regularmente se dice de grandes predicadores, es que este gran siervo de Dios, este gran predicador, gran pastor, estos grandes personajes, pero la realidad es que a veces esta grandeza que se le da a los seres humanos resulta ser a veces un poco idolátrica, porque la grandeza que pudiese existir en cualquier creyente de este tipo, en los personajes de la Biblia, la grandeza no provenía de ellos, la grandeza provenía de Dios. Entonces el reconocimiento que ellos pudiesen tener era para la honra y la gloria de Dios, porque eran personas comunes y corrientes, como cada uno de nosotros, que si hay algo bueno que pudiese haber en nosotros, es por Dios. Por ahí alguien decía que todo lo malo que hay en mí viene de mí, pero todo lo bueno que existe en mí proviene de Dios. Y es que así es, mis hermanos. No lograron, estos personajes de la Biblia, grandes personajes de fe, no fue una fe que salió de ellos y salió de sus obras, no. Salió y provino de Dios. Entonces, porque tenemos estos ejemplos, dice la palabra de Dios, porque tenemos estos ejemplos, en el capítulo 12 dice, podemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y porque tenemos estos ejemplos, grandes ejemplos que Dios utilizó, podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El cristianismo no es algo que se le ocurrió apenas a alguien. El cristianismo no es alguien que podamos voltear a ver, leer la palabra de Dios de principio a fin, y que en la actualidad podamos voltear a ver pastores, iglesias que no son ejemplo. No, y no me confundan esto que acabo de decir, que no hay buenos ejemplos. No me confundan con eso. No, hay buenos ejemplos, es cierto. Hay muy buenos ejemplos de personas actualmente, hay muy buenos ejemplos en la palabra de Dios, pero siempre el reconocimiento que tenemos que dar de dónde proviene eso que esas personas tienen, que viene de Dios. Es solo eso, pero ciertamente hay ejemplos. Por esa razón Pablo podía decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, pero mencionaba de dónde provenía eso que él tenía, dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces tenemos a nuestro alrededor, dice, tan grande nube de testigos. Si eres cristiano, si eres creyente, no hay como si no tuvieras a dónde voltear para ver las grandezas que Dios ha hecho. No hay como si no tuvieras a dónde dirigir tu mirada para ver que Dios ha hecho grandes cosas en las vidas de las personas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y después que se pudo concluir la historia, el canon de la Biblia, la escritura de la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, la historia de la iglesia, grandes personas usadas por Dios, grandes personas, Martín Lutero, Juan Wesley, Calvino, Agustín de Hipona, muchas personas que fueron usadas por Dios. Entonces tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, y por esa razón podemos despojarnos de todo peso y del pecado. Por esa razón podemos correr la carrera que tenemos por delante con paciencia. Porque aun cuando no conocieron a Cristo, estas personas, me gustaría antes aclarar aquí este punto. Estos héroes de la fe que se les llaman, esta fe que tuvieron, porque hay mucha confusión en esto, esta fe que tuvieron no fueron, me encontraba con una pregunta, ¿y cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Bueno, no estaba Cristo, no había muerto Cristo.
los salvos del Antiguo Testamento no fueron salvos, en algunas respuestas que daban a esto, fueron salvos por obras, fueron salvos por obedecer la ley. Y la realidad es que no es cierto, mis hermanos. La palabra de Dios, Pablo en Romanos nos habla de que la ley no es que sea mala, sino que la ley revela nuestros pecados y que la ley nadie la ha podido cumplir de principio a fin más que Cristo Jesús. Entonces, si estas personas hubiesen sido salvos por sus obras en obedecer la ley, no habría ningún salvo, mis hermanos, porque ninguno pudo seguir la ley tal cual, más que Cristo Jesús, que vivió en esta tierra sin pecado. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado a su cuenta como una tarjeta de crédito, por así decirlo. Le fue puesto en su cuenta la justicia de Dios, que iba a ser derramada su ira para satisfacer la justicia de Dios, iba a ser derramada sobre su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue justificado por creerle a Dios, no por obras, por creerle a Dios. ¿Y qué le creyó a Dios? Le creyó a Dios todo lo que le había dicho, que él iba a ser padre de naciones, que de él iba a salir una nación. Y no se refería al pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en Gálatas, mis hermanos. Esto lo encontramos en Gálatas. Y Abraham creyó a Dios que de su descendencia iba a salir el Cristo. No conocía a Cristo, no sabía quién iba a ser el Salvador, pero Cristo, dice, no de sus simientes, sino de la simiente que es Cristo Jesús, el verdadero Israel, Cristo, el verdadero Israel. Entonces, Abraham le creyó a Dios esto que muchísimos años después iba a suceder. No sabía cómo, no sabía quién, pero le creyó a Dios, teniendo los ojos puestos en ello. Vamos ahí en el capítulo 11, versículo 24-26 de Hebreos, unos versículos atrás. Como Moisés, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Qué justificó a Moisés? Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pero pues Moisés no conocía a Cristo. ¿Cómo es que él tenía por sus mayores riquezas no el vivir en la casa de Faraón, no reclamar los derechos de ser hijo de la hija de Faraón? Bueno, hijo adoptivo en pocas palabras. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él no conocía a Cristo, pero le creyó a Dios que había de venir el Cristo. Y teniendo por eso, ese sufrimiento, padecer, ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No fue salvo por sus obras. Nadie se salva por sus obras. Fueron salvos porque le creyeron a Dios que había de venir. Y por eso Dios puso en su cuenta su justicia. Le fue contado por justicia. Cuando Cristo muere, todos esos pecados pasados, todos esos pecados presentes de ese momento, todos esos pecados futuros fueron clavados en la cruz. Derramada su sangre para perdón de pecados de todos. Entonces, gloria a Dios por ello, mis hermanos. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa tener los ojos puestos en algo? Primero, definamos qué es tener los ojos puestos en algo. Significa tener en algo una atención no dividida, una atención no que no está la atención en lo que estoy viendo. Voy a leer este párrafo, pero voy a estar viendo para allá. No, pues ni podría leer, o sea, sería imposible yo querer leer este párrafo y estar viendo por otro lado. No,
la atención que yo estuviera predicando y pues estoy viendo hacia allá y predicando, ¿a quién le estoy hablando? ¿No? O sea, la mirada pues hacia ustedes, hacia la cámara, no lo sé, pero eso significa una atención no dividida, alejar la mirada de otras distracciones. Sobre esa cosa en la que está puesta nuestra mirada, las otras cosas que me podrían distraer, que tal vez no son importantes o que no son o que son importantes, pero en el momento es la atención requerida en eso. Ahora en la predicación su atención debe estar dirigida a la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Mi atención ahora al predicar tiene que estar en lo que estoy predicando, en lo que se preparó. Al prepararlo, mi atención, mi mirada tenía que estar en ello. Si está por otros lados, bueno, ni la iglesia va a escuchar porque su mirada está puesta en otros lados, y ni yo voy a preparar algo bien basado en la palabra de Dios porque mi mirada está puesta en otros lados. ¿Qué hacemos al observar? Fijamos nuestra atención completa en algo. Vemos algo que nos interesa y en ocasiones hay que poner los 5 sentidos en ello. Sin embargo, bueno, un ejemplo de ello es qué pasa si miramos a otro lado cuando estamos manejando. Así de simple, o sea, nuestra mirada tiene que estar enfrente. Yo iba manejando, no me acuerdo ayer, y se me ocurrió una casa que tenía un bonito zaguán y que me gustó, y estaba manejando y ya de repente un balón de básquetbol que se les había ido del parque ya me iba a pegar. Gracias a Dios que no era una persona, ¿verdad? Pero pues la atención nada más por un segundo. Entonces, ¿qué pasa si quitamos nuestra mirada de donde estamos manejando? Cuando estamos con alguien, qué importante es mirarle a los ojos. Cuando estamos con alguien, qué importante es dejar el celular. Cuando estamos con alguien, qué importante es dejar de ver la televisión y escuchar lo que nos está diciendo. A veces hasta cometemos el error de decir, te estoy poniendo atención, tú síguele, te estoy poniendo... No, la realidad es que debemos de tener cuidado con ello. Ponerle la mirada fija a la persona, lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo. Sin embargo, aún nuestra mirada pudiera estar puesta en esa cosa, pero nuestra atención probablemente o nuestra mente está en otro lado. Eso también es posible. Es posible que estemos viendo algo, pero nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón está por otro lado. En Isaías 29:13 dice la palabra de Dios: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Tal vez ponen su mirada para ver lo que la palabra de Dios dice, leen la palabra de Dios, ven lo que dicen los textos, y dice, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El corazón está lejos. Podemos poner la mirada, nada más estar mirando. Como dicen, estás oyendo pero no escuchando. O sea, podemos hacer muchas cosas que parecen ser, pero que terminan no siendo. Dios conoce nuestro corazón y sabe qué hay en nuestro corazón. Si de verdad nuestra mirada está puesta en Cristo, si de verdad nuestra mirada, si estamos poniendo atención, ¿cómo está nuestro corazón? Dios ve más allá. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Para reflexionar esto, mis hermanos, estas mismas palabras dijo Jesús en Mateo 15:8-9, cuando los escribas y fariseos injuriaban contra los discípulos de que por qué no respetaban las tradiciones. Esto mismo les decía. Su corazón, ustedes respetan mucho las tradiciones, pero su corazón está lejos de mí. Sepulcros abiertos, dice, son sus bocas. Sepulcros que solamente están adornados por dentro, pero por fuera, pero por dentro están terribles. Así les decía Jesús, les hablaba fuerte. Entonces es posible decir o fingir que nuestra mirada está puesta en Cristo,
pero nuestro pensamiento y corazón están en otro lado. Nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos, pero dice la palabra de Dios en Gálatas que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. A Él no podemos engañarlo. A Él no podemos burlarle. Entonces, ¿por qué se les exhortaba a los hebreos a tener la mirada puesta en Cristo? Esta es una exhortación para ellos. Hay una grande nube de testigos. Despójate de todo peso y del pecado y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Cristo. ¿Por qué se les exhortaba a eso? Porque no tenía sentido, el escritor les quería hacer ver que no tenía sentido que ellos habían dicho profesar una fe en Cristo y que sus acciones mostraban que deseaban volver a aquello que tenían antes, al judaísmo. Empezaban a judaizar, siendo Cristo, siendo la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo muchísimo mayor que cualquier otra cosa. De hecho, este es el tema general de la carta a los Hebreos, lo mejor de lo que anteriormente había pasado, que dice que está por desaparecer, o lo anterior que queda, que ya no es continuo, porque ahora vino algo mejor. ¿Por qué regresar a eso? ¿Por qué volver a vivir y que tu fe sea vacilante? No tiene sentido que hayas dicho profesar una fe y que tus acciones demuestren lo contrario. Por eso les exhorta, puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo. Ellos le daban más importancia a Moisés, a la ley, al sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso es necesario, y por eso la carta a los Hebreos habla que Cristo es mayor que los ángeles, que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor, lo que hizo Cristo es mayor que el pacto mosaico. Entonces esto es lo que vivían los hebreos, y por esa razón era importante que el escritor a los hebreos les dijera, tu mirada que está puesta en otro lugar, tu mirada que está dirigida, tu atención, tu corazón que está dirigido hacia otra cosa, no tiene que estar hacia allá, puestos los ojos en Cristo. Nosotros no somos mejor que los hebreos de ese tiempo. ¿Cuál es la motivación por la cual tenemos nuestra mirada en Cristo? ¿Cuál es la motivación, mis hermanos? Porque ciertamente yo creo que si a cada uno de los que estamos aquí en el chat, los que están viéndonos a través de la red, preguntásemos, ¿tu mirada está puesta en Cristo? Probablemente nos dirían, sí, claro, sí, por supuesto que sí. Pero, ¿cuál es nuestra motivación por la cual tenemos nuestra mirada puesta en Cristo? Las circunstancias, una prueba, la espera de una respuesta de parte de Dios. Me llegó la enfermedad y por esa razón mi mirada está puesta en Cristo. Tengo un familiar enfermo y deseo su sanidad y mi mirada está puesta en Cristo, pero si Dios no me da lo que yo quiero, si Dios no me sana, mi mirada se desvía de Cristo. Nuestra capacidad, nuestras fuerzas, las pruebas, las luchas, ¿qué es lo que nos tiene puesta, nos tiene como motivados a tener la mirada puesta en Cristo? El que se dice ser creyente se decepciona de Dios porque no le dio Dios lo que quería. Y entonces su mirada se desvía totalmente. Es extraordinario tener los ojos puestos en Cristo cuando Él nos da motivos para tener los ojos puestos en Él. Pero mis hermanos, Dios no tiene que darnos motivos para tener la mirada, para tener los ojos puestos en Él. Repito, mis hermanos, tenemos una concepción equivocada de Dios. Creemos que como seres humanos somos tan valiosos, somos tan necesarios para Dios, que Dios tiene que impresionarnos a nosotros.
que Dios tiene que hacer algo, está obligado a hacer algo para que nosotros podamos mantener la mirada pues fija en Él. Señor, si tú no respondes esta oración, si tú no respondes esta petición que te estoy haciendo, pues aguas que te me voy, No, mis hermanos, Él no tiene que darnos ningún motivo para tener los ojos puestos en Él. Dios no está obligado a nada de ello, mis hermanos. Y aun cuando nosotros no merecíamos que Él nos diera un motivo, Él envió a su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Qué maravilloso Dios tenemos. Dios no tiene que mover las circunstancias a nuestro alrededor. Dios no tiene que mover nuestras circunstancias a nuestro favor para nosotros tener la mirada puesta en Él. Y no al revés. Que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que permanecer con la mirada puesta en Él. Vamos a Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículos del 30 al 31. Dice lo siguiente: cuando Jesús anda sobre el mar, cuando es la alimentación de los 5,000, les dice a los discípulos: ustedes váyanse. Los discípulos se van en una barca. Dice la palabra de Dios que la tempestad, el mar, las olas estaban fuertes, la tempestad, el viento era en contra, era fuerte la tempestad. Y en el versículo 30 y 31 dice: pero al ver el fuerte viento, para esto en la tempestad Jesús camina sobre el mar, Cristo camina sobre el mar, se les aparece a los discípulos gritan: ¡un fantasma! Cristo les dice: no teman, yo soy Dios, les decía. No teman, no tienen que temer. Entonces Él va caminando sobre el mar y Pedro le dice: deja que vaya a ti. Y entonces Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro, dice la palabra de Dios, descendiendo Pedro de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo no calmó la tempestad antes de que Pedro andara sobre el mar. Mientras Pedro andaba sobre el mar, la tempestad, el viento seguía en contra, la tempestad seguía fuerte. Cristo, cuando anduvo sobre el mar, la tempestad seguía fuerte. Cristo no calmó primero la tempestad y luego Pedro andó sobre el mar. Pedro caminó en medio de la tempestad. Pero dice aquí la palabra de Dios que al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en Cristo, él pudo caminar sobre el mar. Pero cuando dice tuvo miedo, cuando él volteó a ver su circunstancia, cuando volteó a ver el mar, dice tuvo miedo, tuvo temor y comenzó a hundirse. Cuando quitó la mirada de Cristo, cuando quitó esa mirada del autor y el consumador de su fe, de su salvación, empezó a hundirse. Y así somos cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando quitamos la mirada de Cristo, comenzamos a hundirnos. Cuando volteamos a ver la fuerte tempestad, el viento en contra, que la enfermedad, que la salud, que la misma muerte. Cuando volteamos a ver eso, empezamos y quitamos la mirada de Cristo, mis hermanos, empezamos a hundirnos. Empezamos a alejarnos de la mano de nuestro Salvador. Y dice la palabra de Dios: al momento, extendiendo la mano, Jesús asió de él.
extendió la mano y le tomó, no le dejó solo. Las circunstancias de aquellas personas que no conocen de Cristo, que están lejos de Él, no son diferentes a las del cristiano, mis hermanos. Porque a veces es cierto, el cristiano pasa por pruebas, por luchas, por circunstancias difíciles, eso es cierto. La palabra de Dios nos advierte que hemos de padecer, pero el pensamiento del cristiano y las enseñanzas de gente mala, con Cristo tus problemas se acaban, Bueno, aquellos que no conocen de Cristo pierden su trabajo también. Aquellos que no conocen de Cristo pierden a un familiar también. O sea, dice en Pedro, si pecando sois abofeteados, estando con Cristo, Él nos sostiene en medio de las dificultades. Entonces, no estoy diciendo que entonces, pues entonces me conviene Cristo. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Acercarse a Cristo por una motivación. No, el acercarse a Cristo no es por ninguna motivación, porque cuando esa motivación se acabe, cuando esa motivación, si buscamos a Cristo por lo que Él nos da, entonces cuando eso que ya no nos dio, nos vamos a desviar totalmente nuestra mirada de Cristo. Y los motivos por los que mientras le estamos viendo son incorrectos. No, mis hermanos, eso no es. Vamos a ver entonces un poco más adelante qué es el tener la mirada puesta en Cristo. Dice la palabra de Dios: por esta nube grande de testigos, despójate del peso y del pecado que te asedia. Pero, ¿por qué no podemos tener nuestra mirada puesta en Cristo? Porque no nos despojamos de ese peso y del pecado que nos asedia. El peso resulta ser más grande que Cristo, no porque lo sea, sino porque nosotros queremos seguirlo cargando. Deseamos cargar nuestro propio peso con nuestras propias fuerzas y seguirle echando. La duda, la crítica, el desánimo, seguimos cargando nosotros eso, no nos despojamos de ese peso. Las distracciones, el pecado que nos asedia, dice: despójate del peso y del pecado. Acabamos de orar y acabamos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, si no vienen a Él es porque no quieren. De la instrucción, la palabra de Dios, ahí está: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero vuelve la misma pregunta: ¿cuál es la motivación de venir a Él? ¿Dejar solo mi carga y seguir viviendo como yo quiero? No, esa es una motivación incorrecta. Y tarde que temprano ese peso sigue en tus hombros. El pecado que nos asedia, los deseos que tenemos. Hemos hablado mucho últimamente sobre la lucha del pecado que como cristianos y como creyentes tenemos. Y hemos mencionado esa parte, y la gente se justifica: pues sí, pero David también pecó. Y nos justificamos y nos ponemos ahí esa palabra que dice la Biblia, y la ponemos como un pretexto. Pues David también pecó, yo pues también, ni modo, ¿no? No, pero dice este pensamiento: David ciertamente pecó, y nos queremos justificar en eso, pero no quieren arrepentirse como David se arrepintió. Y esa es la vida del cristiano. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero la gente se quiere justificar tras el pecado de estos personajes de la Biblia, pero no quieren ir al abogado para arrepentirse de lo que hicieron, de su pecado, y cambiar. Entonces, no nos queremos despojar de ese peso y del pecado que nos asedia. Porque otra cosa, no podemos tener la mirada puesta en Cristo, porque no corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los hebreos preferían regresar a aquello que ya entendían, que ya tenían claro,
que ya tenían a la mano, que ya sabían. Este viernes, en la reflexión que dábamos en varones, hablábamos de que la cultura en la que tenemos no nos ayuda en nada, que la cultura en la que vivimos va en contra de la palabra de Dios, porque estamos acostumbrados a lo rápido, estamos acostumbrados a lo express, a lo instantáneo. Sopa instantánea, chilaquiles instantáneos, pizzas instantáneas. O sea, estamos acostumbrados a lo rápido, y si no es rápido nos molestamos. Los envíos, es impresionante, o sea, el hecho de los envíos, pues antes ¿cuánto tardaba un envío? 15, un mes, 15 días, un mes. Ahora si nos dicen ¿cuánto tarda? No, pues 15 días porque es importado. No lo quiero, gracias. Me voy o pago la membresía para que me lo traigan mañana, ¿no? No, y lo pido ahorita para que me lo traigan mañana, porque si lo pido unos minutos después ya me lo traen hasta el pasado mañana, y no, yo lo necesito mañana. O sea, es impresionante la mala costumbre que tenemos ya, de lo instantáneo, de lo express. La Biblia habla de paciencia de principio a fin. Un Abraham, la promesa, el hijo de la promesa, le fue dicho que llegaría a su esposa estéril. Tanta fue la impaciencia de Abraham que, no, pues aquí está mi sierva Agar. Tuvieron a Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. No supo esperar, no tuvo esa paciencia, pero Dios le pidió esperar. Ana con Samuel de igual forma, ella estéril. Simeón, la llegada del Cristo, en sus brazos él pudo tenerle. La iglesia, mis hermanos, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que aquellos, los antiguos, creían que iba a ser en su tiempo. Y miren, mis hermanos, pobrecitos, imagínense si supieran cuánto tiempo ya ha pasado. Y nosotros seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no es porque no vaya a venir, no, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente nuestro Dios. Entonces, no queremos esperar, no queremos sufrir, cuando el sufrimiento es donde Dios nos moldea. Queremos la sanidad así, queremos la sanidad express, queremos pagar la membresía para sanar rápido, para no sanar en 15 días y sanar mañana. Queremos meter al horno nuestra enfermedad y que salga en 3 minutos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hemos de pasar por fuego, mis hermanos. La palabra de Dios no dice que es instantáneo. La palabra de Dios no dice que la santificación es instantánea. La regeneración es instantánea, pero la santificación es paso a paso. La palabra de Dios nos dice dice Pablo, lo hemos visto en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que muramos. A los creyentes, a los que han creído en Cristo Jesús, hasta el día en que muramos, aquel que comenzó esa perfecta obra en ti, la va a perfeccionar, sí, lo va a hacer. Pero ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. La santificación es gradual. Entonces, no supone que la Biblia, que nos llama a esperar de principio a fin y nos da infinidad de ejemplos, nos llama a esperar y a sufrir, tenga la atención del mundo, mis hermanos. No se supone eso. Pero no porque no se suponga eso,
Cristo no sea la mejor opción. Y es que no es de opciones, mis hermanos. No, el no suponer que la Biblia sea eso, así como de, pues me das a elegir, no, pues no me gusta, no, es que no es como si existiera otra cosa. Cristo es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Y es que aquellos que no creyeron en Él, como lo vimos en Filipenses, doblarán su rodilla, sí, pero ¿cuál será su motivo por doblar su rodilla? Le adorarán y le reconocerán. Simplemente su motivo será: ahora sí creo en ti, ahora sí te veo, ahora sí, perdóname por todo lo que viví, perdóname por no creer en ti cuando se me habló de ti, perdóname por todo mi pecado, ahora que ya te vi, creo en ti y aquí estoy adorándote. Demasiado tarde. Es que no se trata de opciones. Se trata simplemente de que Él hizo su obra. Él hizo su maravillosa obra, perfecta y poderosa, para salvar a los suyos. Y esto es la exhortación que les daba a los hebreos. Queremos una santificación rápida. Esto no habla la Biblia. Queremos una salida de nuestra situación y de nuestra circunstancia rápida. De eso no habla la Biblia. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante, dice en Hebreos. Corred con paciencia la carrera que hay por delante. Las competencias atléticas de los griegos ofrecían una analogía común a la vida cristiana de esos tiempos y de ahora. Los atletas entrenaban para quitar el peso que no les permitía desempeñarse bien. Practicaban y corrían y entrenaban y se hacían ágiles por ese entrenamiento. Tenemos versículos como 1 Corintios 9, 24 al 25, que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En esta carrera que estamos, mis hermanos, es para recibir una corona incorruptible. Carrera que estando Cristo en ella, simplemente es la carrera correcta. A pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias. Filipenses 2, 16 al 17, asidos de la palabra de Dios de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En el estudio de la carta a los Filipenses vamos a llegar aquí, es hermoso lo que dice Pablo. O sea, no he corrido en vano. Y no dice, y aunque la carrera pues ha sido pesada, pero pues voy bien, Cristo me da, no hay los obstáculos, pues no son nada. No, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, aunque me maten, aunque me corten la cabeza, aunque pase lo que pase, aunque muera en una cárcel. Recordemos que Filipenses Pablo la escribió en la cárcel. Por el servicio a Dios, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y más adelante, en la carta a Timoteo, Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo escribiendo a los Corintios, ellos corren por una corona corruptible, mas nosotros por una incorruptible. Pablo a los Filipenses diciendo, no he corrido en vano, esta carrera no es en vano, y aunque me maten, aunque me sacrifiquen, no importa, no ha sido en vano, me gozo aún, me regocijo aún,
Pablo a Timoteo le dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Queremos todo fácil, queremos todo sencillo. Y Pablo le dice a Timoteo, el que no lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Y Pablo a Timoteo más adelante le dicen, aquello que había escrito a Filipenses, aunque me sacrifiquen, me gozo. Había llegado el tiempo de su sacrificio y le dice, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual ahora esa corona de la cual tanto hablé, que hay que luchar, que estoy gozoso pase lo que pase, gloria a Dios que le he alcanzado. Él tenía esa seguridad. Como conclusión, mis hermanos, ¿cómo podemos correr con paciencia la carrera en la que estamos? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, se la llevó tranquila, no se humilló a sí mismo desde su trono de gloria, dijo, pues así lo salvamos, así no hay problema, así le hacemos. No, dice, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. No queremos sufrir nosotros, menospreciando el oprobio, y Dios le exalta. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús. Aquel que se humilló y que Dios le exaltó, puestos los ojos en Jesús, en ese Jesús que se humilló, en ese Jesús que dio su vida, que sufrió la muerte, que sufrió la cruz. Nada más y nada menos, todos aquellos, Jesús no está incluido en este capítulo 11 de los héroes de la fe. Nada más y nada menos, Él está por separado, porque Él es el autor de la fe, de esos héroes de la fe. Porque si algo les hizo grandes a ellos, fue el Dios grande en ellos. No es una fe que defrauda, no es una fe que simplemente, como dice aquí, puesto los ojos, el autor, no solamente fue el autor de la fe, fue el consumador de ella. Cuando pensamos en que Dios tuvo que darnos un motivo para creer, estamos en un camino errado, mis hermanos. Dios no tenía que darnos un motivo. Merecíamos la muerte, mis hermanos. Dios no tenía que convencernos de nada, así como de Adán y Eva, pues nosotros pecamos, la humanidad de nosotros tiene un pecado natural que le va a llevar a pecar naturalmente, pues ahora Dios, a ver cómo te las arreglas para salvarnos. No, mis hermanos, la humanidad merecía la muerte, el castigo de la humanidad era una eternidad en el infierno. El castigo de la humanidad era una eternidad en el infierno, y no injustamente, porque algunos podrían preguntarse, pues qué injusto, ¿no? ¿Yo qué hice? Bueno, dice la palabra de Dios que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y puedo quedar ahí. La paga del pecado que los hombres decidieron por su arrogancia, por quererse parecer a Dios, la paga del pecado es la muerte, punto. Pudo haber quedado ahí. Pero por el amor de Dios, por su misericordia, no quedó ahí, no es punto final. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El sufrimiento físico de la cruz es más de lo que nosotros podemos imaginar, mis hermanos. Pero peor aún,
o junto con ese sufrimiento de la cruz, fue la vergüenza que Cristo sufrió. El justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores. Los romanos reservaban la crucifixión para los peores, mis hermanos, para los esclavos y los criminales más viles, de manera que este castigo contenía un intenso dolor, un intenso oprobio. ¿Y qué nos dice Hebreos? Despreciando el oprobio. No le importó eso a Cristo. El único hombre que había vivido sin pecado sufrió como el culpable de todo el pecado que los hombres habían cometido. Cristo se hizo hombre para correr una carrera que no tenía que correr. Cristo vino a correr una carrera que no tenía por qué correr, pero la corrió para que nosotros pudiésemos correrla de manera segura. Dios no tenía que ganarse de ninguna manera nuestra atención para voltear nuestra mirada a Él. Dios simplemente lo hizo por amor. Y venimos nosotros creyendo que si Cristo sufrió, nosotros no tenemos por qué sufrir. Creemos y pensamos, o al revés, si Cristo sufrió, nosotros pecadores que merecíamos la muerte, ¿qué privilegio gozamos para no sufrir, mis hermanos? Por eso la Biblia habla de sufrimiento, de padecimiento. Porque el mismo Maestro padeció y sufrió, peor que cualquiera de nosotros, mis hermanos. Y su sufrimiento y su padecimiento no tenía lugar, pero lo hizo por amor. Porque uno de los atributos de Dios es su justicia. Y si Dios hubiese pasado por alto, los perdono a todos, soy Dios, soy bien amoroso y paso por alto, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Pero eso mismo lo hubiera hecho injusto. Nosotros nos quejamos de que un juez perdone a un violador. Eso lo hace injusto a un juez. Y Dios justo, uno de sus atributos perfectos, que todos sus atributos son perfectos, a los atributos los cuales se les llama sus perfecciones, porque son perfectos, si Él hubiese pasado por alto el pecado del ser humano, Él sería un Dios injusto. Porque un Dios justo castiga el pecado. Un padre justo castiga a su hijo que golpeó a su mamá. Un padre justo castiga a su hijo por algo mal que hizo. Eso es justo. ¿Por qué pensaríamos que Dios no sería justo? Y lo justo era mandar a la humanidad al infierno. Pero su justicia fue satisfecha en su Hijo Jesucristo. Matando a su propio Hijo Jesucristo. Mandándolo a la cruz. Dándole la espalda a su Hijo Jesucristo. Y derramando totalmente su ira, derramando el castigo que tenía que caer sobre la humanidad, lo dejó caer sobre su Hijo Jesucristo, para que usted y yo ahora pudiésemos ser salvos y correr una carrera segura. Voy a repetir esto último. Cristo vino a correr una carrera que no tenía por qué correr, pero la corrió para que nosotros pudiéramos correrla de manera segura. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo creer en esto, que merecíamos ser condenados en lugar de su Hijo Jesucristo, pero que gracias a Dios por su misericordia ahora podemos ser salvos y creer en la obra perfecta de su Hijo Jesucristo, que es esta. Por esa razón Cristo fue humillado y fue exaltado, y por esa razón nosotros podemos tener los ojos puestos en Él, no por motivaciones incorrectas, que tarde que temprano se verán, pero no como los hebreos, que habían profesado una fe,
pero que con el paso del tiempo se vio que sus motivos o su mirada estaba puesta en Cristo por motivos incorrectos. No, mis hermanos, a pesar de las circunstancias, no hay que voltear a ver como Pedro lo hizo. Hay que mantener nuestra mirada fija en Él, porque como Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre. Ni siquiera la palabra gracias alcanza, Dios, para saber, Señor, o agradecerte, Dios, o mostrarnos totalmente agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste, amado Dios. Corriendo una carrera que no tenías que correr, pero que la viviste, la sufriste, para que nuestra carrera no fuera sin obstáculos, no fuera sin dolor, no fuera sin sufrimiento, pero para que tuviéramos un final seguro, Señor. Para que a pesar de las circunstancias, para que a pesar de las luchas, estemos convencidos, como lo decía Pablo, estoy convencido de que el que comenzó esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él estaba convencido. Él decía, podrán otros no estarlo, podrán otros creyentes vivir su vida cristiana sin estar convencidos, podrán otros creyentes vivir su vida cristiana temerosos tal vez, pero yo estoy convencido de que mi carrera terminará segura. No importando si soy sacrificado en libación, yo estoy gozoso. Estoy convencido, decía Pablo a Timoteo, en quien he creído y que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Él estaba convencido, Señor. Esa carrera tú la corriste para que nuestra carrera al llegar a la meta fuera segura. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y aquellos que no han o que probablemente no han creído en ti, Señor, en tu obra, Padre, si este es el momento, que ellos en su corazón, Señor, puedan realmente decir, Señor, yo no sabía que merecía este pago, Señor. Yo no sabía que merecía el infierno, pero ahora lo sé, Señor, y reconozco que el lugar que tú tomaste, Señor, lo tenía que pagar yo. El precio que tú pagaste lo tenía que pagar yo. Reconozco que merezco el infierno, pero Dios, que es rico en misericordia y en bondad, envió a su Hijo Jesucristo para pagar ese precio por mí. Y creo en ti, Dios. Creo en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Estamos en ti, Padre, y te lo pedimos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues póngase de pie. Vamos a depositar nuestras ofrendas, mis hermanos. Hágalo con gozo, mis hermanos. Van a pasar nuestros hermanos a recolectar. Hágalo con gozo, mis hermanos. Hágalo alegre. Tal y como lo dice la palabra de Dios, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. No porque esperemos algo de Dios, no, sino porque, mis hermanos, Él nos ha dado todo. Y esto es una forma de agradecimiento a Él. Esto es una forma no es una forma de sacar dinero, no, mis hermanos, no. La palabra de Dios nos habla sobre ello. La iglesia era la forma en el Antiguo Testamento, una forma en la que se sostenían los líderes, las iglesias. En esta iglesia usted sabe, mis hermanos, que es para el sostenimiento solamente de la iglesia, mis hermanos.
hay cuentas que pagar, eso no para, mis hermanos, pero es para el sostenimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el principio de ello no es agarrar, no es sacar provecho de la gente, no, mis hermanos. El principio de ello es confiar en Dios. El principio de ello es reconocer a Dios, que todo lo que proviene de Él es de Él. Que si tenemos trabajo es por Él. Que si tenemos economía es porque Él no nos deja solos. Y es un principio de reconocimiento, de confianza en Dios. Así que, mis hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar para depositar estas ofrendas. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos haces entender, Señor, y comprender que aún en esto, Señor, es en adoración a ti, Padre, porque tú eres quien nos provee, Señor, quien nos da, Padre. Tú eres quien nos bendice, amado Dios. Y este acto, Señor, es de confianza en ti. Este acto es de agradecimiento a ti, Señor. Este acto es de gozo, Señor, porque tú nos das, Padre, tú nos sostienes y tú no nos has dejado hasta ahora, Padre. Aunque ciertamente podríamos estar pasando por situaciones económicas difíciles, Señor, tú nunca tu mano, Señor, no se ha cortado. Tú nunca nos has dejado, Señor. Gracias, Padre, por ello. Te alabamos, te adoramos, Señor. Provee, Señor, el trabajo a aquellos que no lo tienen y que no pueden dar, Señor. Provéeles, Señor. Sé con ellos, amado Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Lo ponemos en tus manos y te lo rogamos todo esto, Señor, en el hermoso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Van a pasar nuestros hermanos y quédese de pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios para despedirnos. Y así como están, simplemente en lo que va depositando voy dando los anuncios de los avisos que tenemos, mis hermanos. Pues como hemos dicho, mis hermanos, a mediados de junio vamos a dar inicio con nuevas cosas, las directivas o las áreas principales, varones, damas, infantil, juvenil, los jóvenes. Bueno, pues vamos a iniciar de igual forma con ustedes. Pues vamos a tener nuevas directivas o personas que van a estar al frente de las áreas. Un hermano del consejo va a estar no como al frente del área, pero va a estar al pendiente de las áreas. Ya nos repartimos las áreas para que cada uno estemos al pendiente de alguna de ellas. Lo que necesiten, lo que requieran, todo ello, mis hermanos. De igual forma, a mediados de junio aproximadamente, una semana tal vez después de mediados de junio, se va a iniciar con un curso de matrimonios, para que pues estén atentos. Inviten a personas que no es necesariamente cristianas, no creyentes, pueden ser personas que no son creyentes, pueden invitarles. A través de este curso se les va a presentar el Evangelio. Pues la realidad es que el matrimonio no puede avanzar con simples consejos psicológicos. No, Cristo es el centro del matrimonio y no podemos presentar un curso de matrimonios dando pues dale una flor y con eso se va a arreglar tu matrimonio. No, Cristo es el centro del matrimonio, en el que con Cristo un matrimonio puede salir adelante. Así que antes que arreglar un matrimonio, cada persona tiene que arreglar su vida en Cristo, y es lo que se les va a presentar de igual forma a estas personas que quizás no conocen de Él. Así que es para todos, se les vamos a seguir informando. Los miércoles seguimos con nuestro estudio de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, a las 7 de la tarde-noche. Los domingos, mis hermanos, les seguimos invitando que venga aquí 11:20 si usted está llegando, para poder arrancar a las 11:30 con la oración juntos como congregación antes de iniciar nuestro culto general. Fue de gran bendición, mis hermanos, de verdad que fue de gran bendición, y vamos a seguirlo haciendo. Les esperamos aquí, mis hermanos, los varones a las 7, damas martes y jueves, si no me equivoco, a las 8 de la mañana. Tienen sus devocionales de igual forma. Estén atentos, mis hermanos. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos.
dándole gracias a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por ese tiempo tan hermoso y tan maravilloso que nos has permitido tener, Señor. Que nuestra mirada, Señor, esté puesta en ti, por motivaciones correctas, Señor. Y que la realidad, Señor, nuestra única motivación eres tú, Señor. Otra motivación fuera de ello, Padre, es simplemente egoísta para nosotros, Señor, pero si nuestra mirada está puesta en ti, es porque tú mereces toda la honra, porque tú mereces toda la gloria, amado Dios. Sin voltear a ver la tempestad, sin voltear a ver las circunstancias, estamos firmes en ti, Señor. Gracias. Lleva con bien a mis hermanos, Señor, bendíceles. Aquellos que no han podido estar aquí, te pedimos que podamos verles el próximo domingo, Señor, que tú les ayudes, que estén con bien, Señor. Las cargas, las luchas de tu iglesia las seguimos poniendo en tus manos, Señor. Tú estás en control, Padre. Eres soberano y a ti te alabamos. Sé con nosotros y bendícenos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos, y que Dios les bendiga.